Gracias, Señor. Gracias, Señor. Toda la gloria sea a nuestro Padre Celestial. Aleluya. Amén. Sabes, mencionábamos en la adoración y toda la administración de la adoración a nuestro Padre Celestial. Y es que la realidad es la realidad es que quien no viene a adorar a Dios no tiene propósito. El que ha nacido y no adora a Dios no tiene propósito existencial en la vida. Nosotros no fuimos creados para satisfacer nuestros propios deseos. Es por eso que los hombres que no están en Cristo y las mujeres y los niños no encuentran felicidad. Mira, pueden buscarlo en la profesión, en el trabajo, pueden buscarlo en la familia, pero tarde o temprano eso pasa. Y uno se encuentra a veces con gente avanzada en edad que se siente no realizada, se siente poco fructífera. Y tal vez alguien va y le dice, pero mira todo lo que has hecho. Sí, pero nada de eso quedó. Porque aunque es bueno y aunque ha sido de bendición y tal vez han sido buenos padres, buenas madres, buenos trabajadores, buenos amigos, algo faltó. Y es que no es posible vivir una vida sin Dios. Jesús lo dijo tan claro y a veces yo creo que Jesús habló tan claro que es como esos acertijos que tienen implícita la respuesta y uno le da vuelta y le da vuelta y le da vuelta y de repente alguien lo dice más lento y uno dice, es tan sencillo como eso. No sé si has escuchado esa frase que dice, ¿de qué color era el caballo blanco de San Martín? Y uno se pone a pensar si alguna vez alguien se lo enseñó, pero en la misma oración está el caballo blanco de San Martín. Bueno, Jesús era tan claro y a veces nosotros somos tan complicados. Somos demasiado complicados. ¿Sabes? Y hablaba esto de una entrega completa. Y a mí me llama la atención, porque la realidad es que nosotros siempre pensamos que estamos completamente entregados. Y nos falta tanto. Porque creemos que hemos entregado, pero en realidad nos falta tanto. Alguien dijo que había cumplido con todos los méritos, pero de repente entonces vio la cruz de Cristo y vio a Jesús crucificado. Alguien dijo, no merezco esto, yo he hecho todo conforme. Es más, hubo un Job que dijo, yo he sido íntegro y tú lo sabes. Pero no había visto que había alguien que le había acercado. Porque yo le voy a decir algo, ¿sabes? A muchos santos que andan por ahí diciendo que son santos. Es fácil decir que se es santo cuando nunca ha sido sometido a tentación y a prueba. Porque andan muchos por ahí que se dicen yo soy santo, ahora salen con un pie fuera de la calle y automáticamente su corazón empieza a pecar. Porque están basados en su justicia. Yo no hago esto, no digo esto, pero ¿sabes? Ya lo decía Jesús cuando dijo, había venido aquel que estaba clamando y que estaba orando a los gritos, el fariseo, pero había uno que decía, sé propicio a mi pecador. No es que lo andaba gritando, pero entendía su entrega total. Y sabes, eso en la palabra tiene un nombre, y se llama Mesirus Nefes. Y no es que voy a profundizar en esto, pero en el calendario hebreo tenía algo especial, porque es todo un mes que se le entrega, y significa entrega total. Es un mes donde el pueblo entregaba todo, no se reservaba nada. Y no sé si logras concebir el concepto de entrega completa. No es la entrega que tú llamas completa. Esto fue entrega completa. Esto fue amor sin reservas. Esto. Y si tú no has llegado al límite de esto, todavía te falta que el amor de Cristo sea perfeccionado en ella, en ti. Yo voy a decirte algo.
No importa cuánto tú creas sufrir por amor. Dice la palabra de Dios, el amor todo lo sufre, todo lo soporta. Y es que a nosotros nos falta más amor. Este amor es el amor perfecto. Y este amor es el que debe ser perfeccionado en nosotros. Porque cuando tú te afianzas en este amor, no importa que te estén tirando piedras, no importa que te estén azoteando, no importa que te estén escupiendo, no importa que te estén cortando. ¿Sabes por qué? Porque si Jesús hubiese puesto sus ojos en eso, nunca hubiese subido a la cruz. Así que si tú me dices, yo amo a Dios, pero estás reservando tu vida, no estás listo. No estás listo. No estás listo. ¿Sabes qué probó que Pedro anduviese sobre las aguas? Su amor hacia Dios. Porque él tuvo temor por su vida. Estimó más preciosa su vida que caminar hacia Jesús, que caminar en la revelación de la palabra de Jesús. Tuvo temor. ¿Tú crees que le tuvo temor a las olas o tuvo temor a que las olas lo matasen? Por eso dice Apocalipsis, nosotros hemos vencido. Por el poder de la sangre, por el poder de la palabra del testimonio. El testimonio. Y porque no estimamos, no amamos nuestras vidas hasta la muerte. Se estaba hablando de un Pedro que no amó su vida hasta la muerte. ¿Sabes qué se estaba probando en esas aguas? Cuánto Pedro amaba a Jesús. Pero hoy todos amamos a Dios. Hoy todos amamos a Jesús. Pero no estamos dispuestos a caminar el camino de Jesús. Yo le decía a Dios, llévame por el centro de tu voluntad. ¿Y sabes cuál es el tema? Que el centro de la voluntad de Dios termina en una cruz. Su vida natural terminó en una cruz, pero luego fue glorificado. Pero nadie quiere caminar en el centro de la voluntad de Dios, donde el camino termina en una cruz, porque allí no hay gente aplaudiéndote, ahí no hay gente dándote las gracias, ahí no hay gente diciéndote, oh ungido de Dios, ungida de Dios, ahí no hay gente dándote las gracias o sobándote el lomo, ahí no hay gente, ahí ¿sabes qué? Hay gente que inventó cosas para crucificarte. Pero ahí estaba Jesús. Y Pablo decía, yo juntamente con Cristo crucificado. Es que todos queremos la voluntad de Dios. Todos queremos la voluntad de Dios. Todos queremos el yugo de Cristo. Pensaba en esta semana que deberíamos dejar de llamarnos cristianos y deberíamos volver a aquella palabra, ¿no? Los fieles. Porque hoy lo que faltan son fieles. Los que son fieles a Dios. Los que son fieles al propósito de Dios en ellos. Los que son fieles al lugar donde Dios los ha plantado. Esos son los que faltan. Los que son fieles a la promesa. Los que son fieles y se mantienen en el pacto. Esos son los que faltan. No los que se dicen cristianos. Los que son fieles hasta la muerte, esos faltan. Esos son los que no están. Deberíamos dejar de llamarnos cristianos. ¿Sabes por qué? Porque aquellos que se llamaron cristianos se ganaron el ser cristianos. Antes de ser cristianos, ¿sabes cómo le llamaban? Estos los trastornadores. Porque ciudad que pisaban, ciudad que se trastornaba. ¿Y tú crees que la ciudad se trastornaba porque ellos simplemente predicaban y se quedaban de brazos cruzados? ¿No será más bien que todo el ejército de las tinieblas temblaba? ¿No será más bien que aquellas que eran autoridades se ponían en su contra? ¿No será más bien que eran apedreados por muchas de esas multitudes? ¿No será más bien que eran llevados en cautividad, encarcelados y azotados? Pero qué glorioso cuando las puertas se abrieron y Pedro salió. Qué glorioso cuando fueron a buscarlos y no le encontraron.
Qué glorioso cuando la presencia de Dios descendió y toda la cárcel tembló y las puertas se abrieron y aquel Pablo que estaba cantando alabanzas con Silas a Dios dijo: no te hagas ningún mal porque aún seguimos aquí. Eso era trastornar. Eso era trastornar. Y eso fue trastornar después de Jesús, y ellos ya se llamaban trastornadores desde antes. Porque dijo que Jesús había venido a deshacer las obras del diablo. Pero tú no quieres hablar del diablo porque le tienes miedo. No eres fiel. ¿Y sabes por qué tienes miedo? Porque tú no has leído su palabra. ¿Sabes por qué tú tienes miedo? Porque tu corazón no es entendido. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero tú crees que la fe que crece en ti por oración, por búsqueda, por clamor, por palabra de Jehová, se queda ahí. ¿Sabes? Me ministraba el Espíritu Santo que hay dos tipos de fe esta semana. Y él me decía: mira, hay dos tipos de fe. Hay una fe mental y hay una fe espiritual. La única fe que es espiritual es la que viene por oír palabra de Dios, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Pero hay una fe mental que se focaliza en la letra que mata. Porque tú te quedas en el concepto y así tiene que ser y no te dejas, no le das libertad al Espíritu Santo para moverse. Porque tiene que ser como tiene que ser, como la ley dice, como la letra dice. Y tú me vas a decir: sí, pero todos los versículos que están usando han sido escritos. Sí, fueron escritos, yo los leí, pero el Espíritu Santo los reveló. El Espíritu Santo los reveló. Por eso tú tienes gentes que viven concepto y gentes que viven por fe. Pero dice: el justo vive por fe. ¿Y sabes por qué? Porque es imposible que sea justo si no ha sido justificado en Cristo. Y es imposible alcanzar justicia si no se creyó con el corazón y se confesó con la boca que Jesucristo es el Señor. Y yo quiero hoy decirte esto: si es verdad completa, que si no entregas todo a Dios, los cielos no serán abiertos para ti. No puedes entregar una parte. O tú estás completo en Dios o estás afuera de Dios. Cuando tú hablas del cuerpo de una persona, no entiendes que el corazón está fuera de la persona, entiendes que está dentro de ella. Cuando tú hablas de las personas y del cuerpo, la anatomía física de la persona, tú no dices: ok, el riñón funciona fuera del cuerpo. No, está dentro. No hay una mitacita afuera y una mitacita adentro. Es más, si te amputan una parte de tu cuerpo y está separada de tu cuerpo, eso va a morir. Solo lo que está dentro del cuerpo es irrigado y mantiene vida. Así que si tú no te has entregado completo, la parte que está dentro puede estar irrigada, pero lo otro está muerto. Y tú estás cargando con la podredumbre de lo muerto. Estás cargando con la podredumbre de lo muerto. ¿Sabes por qué? Porque no estás en el cuerpo de Cristo. Si tú no te entregas completo, no hay manera que Él pueda trabajar en ti. Porque cuando Él dijo: si mis palabras permanecen en ustedes, estaba hablando de esa fe espiritual, estaba hablando de ese espíritu, no estaba hablando solo de palabras, no estaba hablando solo de conceptos, Él estaba hablando de su espíritu, porque Él es la palabra de Dios. Él estaba diciendo: si yo no estoy en ustedes, si yo no soy el que los guío, si yo no soy el que camina y ustedes le siguen, entonces ustedes no están vivos, están fuera de la vida, son un injerto fallido que se secó. ¿Sabes? Yo hice un injerto que salió fallado. ¿Sabes cómo te das cuenta? Porque la rama permanece unida al árbol, pero la parte injertada está seca. Y el árbol sigue creciendo y el injerto sigue allí, pero está seco. ¿Sabes cuántos cristianos hoy están así? Están injertados, pero son injertos fallidos, son injertos secos. Pero se precian de estar en el árbol. Yo estoy en el árbol. Yo estoy en el árbol. No, tú estás muerto.
Y debes dejar la mentira y la hipocresía, debes dejar el engaño. Y debes volverte a Dios y entregarte completamente. Porque tú no puedes hacer nada. Hace un tiempo le decía a una persona, tú no puedes pretender hablarle a una persona palabras de vida cuando tú estás seco por dentro. No puedes tratar de ministrar a otra persona perdón si tu corazón no ha perdonado. Porque ¿sabes qué decía Pablo? De lo que yo recibí es lo que yo les enseño. Lo que a mí me ha sido ministrado es lo que yo les ministro. Lo que a mí me ha sido impartido es lo que yo imparto. ¿Sabes por qué Pedro, Pablo, Juan podían ir y echar fuera demonios? Porque la autoridad que Dios tenía era la que le había impartido. Pero tú quieres impartir de lo que tú tienes, no de lo que te dio Dios. Porque lo tuyo es más puro, lo tuyo es más santo. Y mira, no le estoy hablando a ministros solamente, ¿eh? Le estoy hablando a todo aquel que se precia de ser consejero, que se precia de ser buen amigo y que agarre y dice, yo te voy a dar un buen consejo. Buen consejo es palabra de Jehová. Dice que el sabio oirá sabiduría y aumentará el saber. No es tu palabra la que vivifica. No es tu palabra por la cual retroceden los espíritus inmundos, las enfermedades y los demonios. Es por la palabra de Jehová. Aleluya. Y si esa palabra permanece en ti, entonces tú puedes decir, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Pero si no, no puedes. No te atrevas. Porque irás como fueron aquellos otros, diciendo en el nombre de Jesús, en el nombre del Dios de Pablo, en el nombre de Dios. ¿Y sabes qué le dijeron los demonios? Yo conozco a Pablo, conozco a Jesús, ¿tú quién eres? Porque ¿sabes qué reconocen en el mundo de las tinieblas? ¿Sabes lo que reconocen? No te reconocen a ti. No van a decir, oh Juancito, tú eres poderoso en Dios. No, ellos van a reconocer el que está en ti. Y cuando tú te acerques, ellos van a retroceder. El que está en ti. El que está en ti. Pero si el que está en ti no es Jesús, si el que está en ti no es el Espíritu Santo que te inviste de poder, entonces tú vas a ser derrotado. Por eso la iglesia le tiene miedo a la guerra espiritual. Y dicen, no, si Dios es el que pelea por nosotros. Sí, pero Pablo decía, pelead la buena batalla de la fe. ¿Es que hay una batalla? Sí, claro que hay una batalla que pelear. Para eso está la espada, ¿no? Para que la uses. Porque si estás siempre usando solamente el escudo, tarde o temprano el escudo se va a romper. Sí, es el escudo pero se va a romper. ¿Sabes por qué? Porque si tú tomas lo más fuerte, el metal más fuerte, mira, el diamante es una piedra que es fuerte. Pero dice que a presión del agua constante es cortada. Así que no importa cuán fuerte sea tu escudo de fe, si no sabes usar la espada, tarde o temprano vas a ser vencido. Porque la armadura de Dios es para usarla completa, no a medias. Y yo ahora quiero que tú ores y pidas que el Espíritu Santo sea ministrando mi vida y sea ministrando tu vida. Padre eterno, Padre de la gloria, a ti sea toda la alabanza, toda la adoración. En esta oportunidad, una vez más, Padre, nos rendimos completamente espíritu, alma y cuerpo. No sea, Padre, mis palabras en mi boca, sino tus palabras, porque esas son vida. Esas son las que salvan, son tus palabras las que vivifican, son tus palabras las que libertan, son tus palabras las que sanan, son tus palabras las que restauran, las que restituyen y rejuvenecen. Son tus palabras y no las mías, Padre. Glorifícate en esta vasija de barro. Sea mi nombre olvidado, pero sea el tuyo reconocido y exaltado por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesucristo, Espíritu Santo, ministra tú. Amén y amén. Esta palabra que tengo para compartir con ustedes es relacionada a lo que hemos estado hablando, pero es más sencilla, más ligera, si se puede decir. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 3. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Hablaba Salomón pidiéndole a Dios sabiduría. Y dice la palabra del Señor
en Primera de Reyes 3:9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? No es cualquiera el que está pidiendo esto, este es Salomón. Había visto un reinado extraordinario de su padre David. Sabía que no le había sido fácil, pero Salomón había vivido en los años de gloria y había nacido en los años de gloria de David. No estuvo cuando salió huyendo, no nació en el monte de Hebrón como sus otros hijos. Este nació en un palacio rodeado de joyas, rodeado de lujo, rodeado de gloria. Este jugaba cerca del trono de su padre. Pero había entendido algo y no siendo un negligente, sino prestando atención a algo que hacía David todos los días de su vida. El dulce cantor de Israel cantaba. Cantaba desde el Espíritu y guiado por el Espíritu, porque los salmos de David son todos proféticos. Y todos hablan de lo que ha de venir y de lo que fue ya. Puede que no todos tengamos la revelación de cada uno de esos salmos, pero esos salmos son vida. Tú lo puedes leer y te puedes sentir representado. Y puedes sentir cómo esas cosas han venido sobre tu vida. Pero también puedes decir, el rey David venció porque Dios estaba con él. Y cada salmo de David, aunque se haya estado afligido o haya sentido presión, él decía, a mí me persiguen, hablan en contra de mí, los que son cercanos me están hostigando, pero tú eres mi escudo, tú eres mi torre fuerte, tú eres mi roca. Porque él sabía cuál era su fundamento. Él sabía que sin ayuda de hombres había subido al reinado y sin ayuda de hombres se iba a mantener ahí. Porque aquel que lo llamó, lo escogió y lo libró de la muerte es el que lo iba a sostener hasta que cumpliera el propósito de él. Ya lo decía David, ¿no? Cuando él decía, de mí fueron escritos todos mis días en tu libro. Sepa yo el fin de mis días. Y cuando David decía, sepa yo cuál es el fin de mis días, no estaba hablando de saber cuál era el último día de su vida en el que iba a respirar sobre la tierra, sino cuál era el motivo por el cual él vivía. Y tal vez hoy te tengo que preguntar, ¿sabes tú por qué vives? ¿Sabes tú por qué vives en Cristo? ¿Sabes tú cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Cuál es su voluntad para tu vida? En este tiempo. Sí, en este tiempo donde dice que va a venir hambruna, que empiezan a cumplir, vienen los finales de los tiempos. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Porque yo quiero que entiendas algo. Dice que Él te conoció desde antes de la fundación del mundo, Él ya te había conocido. ¿Sabes qué significa? Es que Él pudo haber elegido cualquier momento de la cronología histórica o del futuro para hacerte nacer, pero te hizo nacer en este tiempo, en este lugar y con un propósito. ¿Sabes tú cuál es el propósito de Él para tu vida? Porque si tú no conoces el propósito, difícilmente llegarás a algún lado. Ayer hablaba con mi hermana y yo le decía, ¿quién comienza a correr una carrera si sabe que la ha perdido? ¿Quién? Ahora Pablo decía, ¿no? Yo corro para alcanzar el premio mayor. Porque él tenía una revelación. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Aleluya. Somos más que vencedores. Y sabes, lo maravilloso de esto es que Pablo no lo dice así sencillo. Él dice, ni la muerte, ni la vida, ni demonios, ni ángeles, ni tribulación, nada podrá separarme del amor de Dios. Pues después de todas estas cosas, y pasando por todas estas cosas, somos más que vencedores. Así que es fácil correr una carrera donde tú ya tienes la copa. Tú lo corres con más paz. Tú corres con gozo, porque tú ya lo obtienes. Sabes que está allí, lo único que tienes que hacer es alcanzarla. Pero ya te es dado.
El problema es que como tú no sabes cuál es la meta, cuál es el propósito que Dios puso en tu vida, no puedes entender en qué tú eres vencedor. En qué tú eres vencedor. En qué tú tienes victoria. Y si no sabes en qué tienes victoria, difícilmente vayas a correr a tomar aquello que es tuyo. Es como si yo te regalase una casa pero nunca te dijese dónde está. Tú no la vas a poder adquirir. No importa cuánto sepas y tengas el título, si no sabes el lugar donde está localizada la propiedad. Esto es lo mismo. ¿Tú eres vencedor? Sí, pero eres vencedor en algo en específico. Sobre todas estas cosas, dijo Pablo, somos más que vencedores. Pero cuando estás en el propósito, porque esas cosas no van a venir a atacar algo que está fuera de propósito. Porque al diablo no le hace mella cuando tú eres un ignorante, un mediocre que desconoces la palabra de Jehová. Dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. No es por falta de conocimiento de la lengua, de la matemática, de las ciencias políticas o las ciencias económicas o de ciencias sociales. No es porque tú no conozcas geografía o no conozcas anatomía, no. Es falta de conocimiento de Él. Porque cuando tú desconoces lo que Él tiene para ti, cuando tú desconoces lo que Él es, tú desconoces quién tú eres. Si tú desconoces quién es Él, tú desconoces quién tú eres. Y como no sabes quién tú eres, te mueves en la mediocridad y en la ignorancia. Pero hubo un hijo pródigo que sabía quién era su padre y que sabía que tenía a su padre y dijo, voy a ir hasta allá. Y aunque sea, serviré. Pero allí voy a tener lo que necesito. Porque sabía quién era su padre. Sabía qué tenía su padre. Y sabía qué representaba él para su padre. Pero sabes, tú te acercas a tu padre sin saber qué es tu padre, sin saber qué tiene tu padre. Y sin saber quién eres tú para tu padre. Así no se movía Jesús. Si había algo que tenía Jesús era identidad. ¿Y qué identidad tenía Jesús? Amén. Que le crucificaron porque él decía que él tenía, su padre estaba en los cielos, que Dios era su padre. Esa identidad tenía Jesús. Jesús no negó que fuera él el Hijo de Dios. Aún estando Pilato, ¿eres tú el Hijo? ¿Dices tú? Tú lo dices, yo no lo he dicho. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús tenía el conocimiento del poder de las palabras. El conocimiento del poder de las palabras. Pero los cristianos, cada uno, daremos cuenta de lo que sale de nuestra boca. Es mejor clamar cada mañana a Dios y decirle, ponce rojo, ponce rojo a mis labios. Porque si yo no he de bendecir tu nombre y no he de decir algo que bendiga a los demás, entonces mejor que palabra no salga de mi boca. Vanidades hablan los hombres. Afirman cosas que nunca han visto. Nunca han tenido la certeza. Porque alguien se los dijo. Porque alguien lo vio. Alguien lo certificó, dicen. Y ellos lo repiten. Dice la palabra de Dios, ¿quién subirá al monte santo? Sino el puro de manos, el limpio de corazón. Aquel que no ha inclinado su corazón a cosas vanas y no hay en sus labios engaño. No sé si todos nos cuidamos de que no haya engaño en nuestra boca. Porque cada vez que tú reproduces algo que es mentira, estás mintiendo. Cada vez que tú dices, esto es así porque me lo dijeron, pero tú no tienes la certeza de que sea así, estás mintiendo. Estás formando parte de la misma mentira. Y esta sociedad se ha acostumbrado a formar parte de las mentiras de otro. Pero cree que porque ignora que sea mentira, Dios no le va a juzgar. Pues no. Dice la palabra de Dios que aquellos que sin ley murieron, sin ley serán juzgados. O sea que también hay un juicio. Y decía este Salomón, después de haber conocido todo y haber visto a David en el auge de su poder y del poder que Dios le había dado, dame un corazón entendido. Y quiero que tú entiendas algo, la palabra que se desprende de entendido en el hebreo es sama. Y es una palabra que significa escuchar. Dame un corazón que escucha.
Aquel que le pidió sabiduría, antes de pedirle sabiduría, le dijo, dame un corazón que escucha. Es más, si tú prestas atención a la historia de Salomón, te vas a dar cuenta que Salomón dejó de escuchar. Y porque dejó de escuchar, entonces comenzó a caer. Porque dejó de escuchar, el reino fue dividido. Porque dejó de escuchar, Roboam, su hijo, no pudo sostener el reino. Y cayó en el mismo error que su padre. Siguió los consejos de sus amigos, aunque papá había seguido los consejos de las mujeres. Pero cuando iniciaba este Salomón, habiendo visto la gloria del Padre y habiéndose dado cuenta que aquel que le sostenía era Dios, comenzó y dijo, yo necesito un corazón que escucha. Porque un corazón que escucha es un corazón dispuesto a aprender. Un corazón que escucha es un corazón humilde. ¿Podía este Salomón retrotraerse a las palabras de David cuando decía, crea en mí un corazón puro? Renueva un espíritu recto, otras versiones dicen un espíritu inflexible. O cuando David decía, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Él decía, dame un corazón que escuche. Y fíjate lo importante de un corazón que escucha. Un corazón que escucha no es para que tú te guardes las palabras. Un corazón que escucha es para que tú camines en esas palabras. ¿Sabes cuántos cristianos escuchan y no hacen nada? Porque, ¿sabes? Yo le decía a Dios en mi corazón, dame la humildad para aceptar tu voluntad, pero dame la obediencia para caminar en ella. Escucha, dame la humildad para aceptar tu voluntad. Para aceptar tu voluntad. Y dame la obediencia para caminar en ella. Y tú me vas a decir, ¿y dónde sacaste esto? Pues lo saqué de Jesús. Dice que Él se humilló y que aprendió obediencia. Oh, que la obediencia se aprende, sí, a veces duele. Pero yo prefiero un corazón trabajado y entendido que escucha a un corazón que era como el corazón de Saúl. ¿Sabes? Siempre me llamó la atención el corazón de Saúl. Porque dice la palabra de Dios que Dios mudó su corazón. Dice que Dios mudó su corazón. No hizo lo mismo con David. Lo que pasa es que el corazón de Saúl tenía que ser cambiado. El corazón de David venía procesado. El corazón de David se humillaba y se postraba detrás de las ovejas. Así que no le fue tan difícil a David, en la medida que fue adquiriendo poder, reconocer quién era el que lo traía. Después de todo, no había fuerzas en él para derrotar a un gigante. Lo tenía más que claro. Pero Saúl no. Saúl no. Saúl escuchó el sonido de la gente y dijo, hay que hacer algo. No entendió quién le había permitido. Su corazón se llenó de soberbia. Perdió la humildad. Así que este Salomón, y no creo que haya sido David uno de esos reyes que no hablaba con su hijo. Después de todo, escribió bastante. Le dijo, dame un corazón entendido para juzgar al pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. No es que tú ya sabes qué es bueno y qué es malo. Yo también digo lo mismo, sabes, a veces, y después me doy cuenta que estoy más que equivocada. Pablo decía, el bien que quiero ese no hago y el mal que no quiero ese es el que hago. Pero bueno, Pablo podía distinguir que estaba haciendo algo que con toda su intención de su corazón de hacer lo bueno había hecho malo. Y que era algo que era más allá de él. Pero este Salomón decía,
Yo necesito que tú me des un corazón que sepa escuchar, porque si yo sé escuchar a tu espíritu, si yo sé escuchar tus palabras, cuando tú digas eso es bueno, yo sabré que es bueno. Y cuando tú digas que eso es malo, aunque aparenta bueno, yo sabré que eso es malo. Y cuando tú digas es por ese camino, aunque parezca que es terrible ese camino, yo sabré que es por ese camino y no es por aquel. Y cuando el pueblo se acerque acá, tras su cara de hipocresía, yo sabré discernir lo que hay en los corazones. Porque lo primero que llegó, una de las primeras veces que juzgó Salomón y que quedó registrado en la Biblia, fue cuando se aparecieron esas dos mujeres, una de las cuales había matado a su hija y se peleaban por el niño. Pero ¿sabes qué reveló? Mira, Salomón hablaba de un corazón. Él decía, mi corazón, escuche tu voz. Pero cuando estas dos mujeres se aparecieron ahí, él decidió probar, no los testimoniales de cada persona, decidió probar los corazones. Traigan al niño y pártanlo a la mitad. ¿Sabes qué probó? Los corazones de las mujeres. Porque él entendía que una persona necesita ser escudriñada en el corazón. Lo había aprendido de David. Escudriñame, escudriña mi mente, escudriña mi corazón. Ve si hay en mí camino de iniquidad, camino de corrupción. ¿Tú crees que David no tenía camino de corrupción? Pero él podía decir, tu palabra me vivifica. Yo necesito que tú me limpies con hisopo. Y la mayoría de las personas, cuando uno le habla del hisopo, piensa automáticamente en el hisopo común, el que utiliza. No, ese no es el hisopo. ¿Sabes cuál era el hisopo? El hisopo era era grande y se utilizaba para mojarlo con la sangre del cordero que se había ofrecido en holocausto de expiación, para que esa sangre fuera rociada, para que los pecados de las tribus fueran cubiertos. Ese era el hisopo del que hablaba. Cuando David habla, límpiame con hisopo, estaba hablando de ese hisopo que era rociado que era sumergido en la sangre de los corderos y que era rociado para que fueran cubiertos los pecados. Él sabía que estaba sucio. Pero él no llegaba con hipocresía, un corazón sincero delante de Dios. Un corazón sincero delante de Dios. Y dice la palabra de Dios, y quiero que me acompañes. Vamos a ir rapidito a Esdras. Esdras, que está a continuación, antes de Nehemías. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Dice la palabra del Señor, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Este no era un quedado. El problema del pueblo de Dios es que está en ociosidad y está siendo negligente, no camina con diligencia. No dice que Esdras preparó solamente para tener comunión con Dios y conocer la palabra, dice que él tenía una motivación. No solamente él quería inquirir en la ley de Jehová y cumplirla, sino también enseñarla. Porque a un hijo de Dios no le basta ser salvo él, sino puede salvar también a los demás. Porque la misión que Jesús le dio, le dijo, id y haced discípulos. Id y llevar este evangelio de las buenas nuevas de salvación. Me seréis testigos. ¿Testigos de qué? Testigos de esta sangre derramada en la cruz del Calvario para redención, para salvación. Testigos de su amor y testimonio de su amor. Porque cada uno de los que han sido salvos por el amor de Cristo. Un amor que se entregó hasta lo sumo. Sin reservas se entregó. ¿Sabes qué soy yo? Soy testimonio del amor de Dios. No importa todo lo demás que puedas agregar o que quieras agregar o que el hombre quiera agregarse, si no es testimonio del amor de Dios, entonces no es nada. No es nada. Tú necesitas ser un testimonio del amor de Dios. Porque tú tienes que manifestar el amor de Dios al mundo. El amor puro y santo de Dios. Si tú no puedes demostrar ese amor de Dios,
entonces algo está fallando. Porque Dios vino siendo todo amor, se derramó siendo todo amor y fue recibido en gloria siendo todo amor. Eso no cambió porque esa era la esencia de Dios. Mientras caminaba a la cruz, su sangre, su amor líquido iba rociando la tierra. Y cuando rociaba la tierra, estaba dando un testimonial que aquellos que habían sido tomados de la tierra venían a recibir redención por la sangre de Cristo que había sido derramada. Por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos mira, es una obligación. Si tú no estás siendo amor, tú tienes que ponerte a prueba. Tú tienes que ponerte a prueba. Mira, dile, Espíritu Santo, ponme a prueba. Hazme manifiesto mis errores. David decía, líbrame de los errores que me son ocultos, porque él sabía que había errores que le son ocultos. Pero tal vez tú tienes errores ocultos que están muy naturalizados para ti. Pues quiero que entiendas algo, todo error oculto, toda obra muerta que se encuentra en tu vida está impidiendo que Dios haga la obra que tiene para ti. Escucha, todo error oculto, toda obra muerta que está permaneciendo en tu vida impide que Dios haga lo glorioso que Él tiene para hacer en tu vida. Él no lo puede hacer mientras esos errores persistan. Él no lo puede hacer mientras esas obras muertas aparezcan cada vez que intentas comunicarte con Él. No lo puede hacer. Porque hay una fortaleza establecida en tu vida. Hay un argumento allí que está testificando en contra tuya. Que no ha sido quitado. Que no ha sido quitado. Y no importa cuánto tú trates de ver y ayudar a los demás, si la viga no es quitada, no lo podrás hacer. Tu amor se encuentra bajo paredes. Bajo paredes. Pero este Esdras entendía esto. Él decía, yo tengo que enseñar, pero yo necesito preparar mi corazón. Dice que él preparó su corazón. Él preparó su corazón. Él preparó su corazón. Yo no sé si tú preparas tu corazón para llegar delante de Dios. Yo no sé si tú estás preparando tu corazón. Yo necesito que tú entiendas que Dios dijo, yo te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. No es el camino de uno, el camino de todos. Mi camino no es el camino de todos. Ojo, no estoy diciendo que Jesús no sea el camino, la verdad y la vida. Digo que Jesús estableció propósitos y estableció asignaciones a cada órgano del cuerpo de Cristo que funciona de una manera diferente, pero con un mismo fin. Pero es diferente. Pero él dijo, yo te haré entender y te lo enseñaré. Le dijo a Abraham, tú sal de tu tierra y de tu parentela, deja atrás todo lo que tiene que quedar atrás, despójate de tu parentela, despójate de tus tradiciones, despójate de tus pensamientos, despójate de tus sueños y yo te voy a mostrar. Yo te voy a mostrar cuando hayas dejado todo atrás. Yo te voy a mostrar la tierra que tú has de heredar. Y cuando tú hayas dejado todo atrás, yo te voy a dar descendencia. Porque no te voy a dar descendencia en una tierra de esclavitud. No te voy a dar descendencia en una tierra de idolatría. No te voy a dar descendencia en un lugar infértil. Yo te voy a dar descendencia donde esa descendencia crezca de forma recta conforme a mi corazón. Y dependiendo de la lluvia temprana y la tardía que yo, Dios, envío. ¿Por qué se movió Abraham? Sino solamente por una palabra que salió de la boca de Dios. Él se movió por una palabra que salió de la boca de Dios. Tú me vas a decir, no, tenía fe. Claro que tenía fe, pues la palabra de Dios produce fe. ¿Fue antes la fe o fue antes la palabra? No, antes fue la palabra de Dios. Fue la palabra de Dios. Y dijo Dios y vio Dios. Dijo Dios y produjo fe. Por eso Él produce el hacer como el querer.
dijo Dios y produjo fe en Abraham para creer, y esa fe que produjo Dios, que es perfecta, que no está ensuciada con lo que él tuvo que dejar en su parentela, que no está ensuciada por lo que tuvo que dejar en su tierra, esa fe es la que entonces trajo a manifestación las cosas que no son. Es que es así como se mueve, no hay otra manera. Pero Abraham tenía un corazón entendido. Abraham tenía un corazón que escuchaba. Y tú no estás escuchando. A lo largo de la palabra, cada vez que Dios exhorta al pueblo, establece una sanción. Más que una sanción, reprende la falta de atención. Reprende el no escuchar. Dice, porque con sus oídos oyeron pesadamente. Porque teniendo ojos no vieron, y teniendo oídos no oyeron, y teniendo corazón no entendieron. Por eso no fueron convertidos y por eso tampoco fueron sanados. ¿Cuánto es el poder de la palabra? Pero la palabra no produce efecto en una tierra infértil, en un corazón que no está dispuesto a escuchar. Un corazón que está dispuesto a escuchar se pone todos los días delante de la presencia de Dios y le dice, examíname, 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 examíname. Porque un corazón que no está dispuesto a escuchar y que no está siendo examinado por el Espíritu Santo, entonces no va a llegar a Dios. ¿Sabes? La adoración es un vínculo de espíritu a espíritu, donde el Espíritu de Dios se vincula con tu espíritu y son uno solo. Por eso Dios decía, ¿quién conoce, dice, lo que hay en el corazón del hombre sino el espíritu del hombre? ¿Y quién conoce lo que hay en el corazón de Dios si no es el Espíritu de Dios? Así que se produce un vínculo. Cuando tú entras en adoración se produce un vínculo que trasciende lo físico y lo material. Por eso es que la mayoría de las personas necesitan cerrar los ojos para entrar en adoración, porque mientras están pendientes de lo físico no pueden discernir lo espiritual y no pueden discernir las palabras espirituales que están saliendo de la boca de Dios y no las pueden recibir. Porque aunque el pastor, el profeta, el ungido esté diciendo de acá, recibe tu sanidad, tú no la puedes recibir porque estás pendiente a lo físico, porque estás como Tomás diciendo, no, yo tengo que ver mi sanidad. Y Dios te está diciendo, pero si yo he enviado sanidad a tu espíritu. Pero no recibes, porque tu espíritu no está vinculado con su espíritu, porque no hay adoración. La gente quiere llegar a la hora de la oración sin adoración. Es que no es la forma. Entra por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Ay, no es que yo no siento la presencia de Dios. No es porque Dios no quiera vincularse contigo, es porque tú tienes demasiadas cositas que no puedes dejar para entrar en adoración, que no puedes dejar en lo natural y en lo físico, entonces están siendo un obstáculo para que tú oigas la palabra de Dios. Pero si tú puedes llegar, como decía Salomón, y decirle, dame un corazón entendido, dame un corazón entendido, dame un corazón entendido, dame un corazón que escuche, dame un corazón que escuche. No un corazón que hable, uno que escuche. Porque dice, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sabes qué es lo que abunda? Lo que se te sale sin que tú lo disiernas, porque está allí. Pero qué gozo es cuando un cristiano es como un David cantando por los pasillos del palacio a su Dios. Porque eso es lo que abunda. Eso es lo que abunda. O un Jeremías que decía, cuando traté de callar, sentía que me quemaba. Tuve que hablar, porque era lo que abundaba en él. Abundaba palabra de Dios, aunque era una palabra de juicio, era palabra de Dios. Pero abundaba en su corazón, abundaba esa palabra de Dios. Pero cuando tú te acercas a la presencia de Dios, no te puedes acercar con un corazón que quiere hablar, tienes que acercarte con un corazón que quiere oír. Porque nunca estarás tan cerca del corazón de Dios como cuando sientas los latidos de su corazón. Él nos hizo a su imagen
imagen y su semejanza. Así que yo entiendo que Él tiene corazón, entiendo que Él tiene mente, entiendo que Él tiene todo lo que ha formado en nosotros. No es que Dios no sufre, Él no se siente mal. ¿Sabes? Yo quiero decirte algo antes de terminar. Tenía un animalito que habló Gabriel el fin de semana, y digo tenía porque ya no es. Pero yo le decía a Dios y Dios me decía, tú quédate tranquila, porque muchos han hablado y han dicho que como los animales no tienen alma, dejan de ser. ¿Y sabes qué me decía el Espíritu Santo? Tú tienes que entender que cada animal creado es palabra de Dios, y toda palabra de Dios vuelve a Él y no vuelve vacía. Así que todo lo creado salió de la palabra de Dios. Y todo lo creado vuelve a Él. Y tú me dices, ¿Dios cuida tu corazón de tal manera? Sí, Dios lo cuida. Dios lo cuida. Él lo cuida. De esa manera, con ese detalle, Él lo cuida. ¿Y sabes por qué? Porque Él tiene un corazón también. Yo le decía a Dios, dame un corazón conforme a tu corazón. Yo quiero escuchar los latidos de tu corazón. Y el Espíritu Santo me decía, ¿oyes los latidos de tu corazón? Pues son igual que los latidos de mi corazón y son el mismo porque tenemos el mismo corazón. Cuando tú pides que Dios te dé tú le dices, Dios, dame tu corazón. Los latidos de tu corazón se convertirán en los latidos de su corazón, porque es un solo corazón. Eso es ser un solo espíritu. Y no quiero que tú entiendas que una persona siempre se mantiene en ese nivel, porque aunque lo quisiéramos y lo anhelamos, sabemos que nos es difícil. Por eso David decía, crea en mí un corazón puro. ¿Sabes por qué? Porque él decía, mi corazón se ensució, no puede ser igual a tu corazón. Mi corazón era conforme a tu corazón, pero mi corazón se dañó. Y hoy necesito que mi corazón sea tu corazón. Vuélvelo, vuelve tu corazón. Vuelve tu corazón, vuélveme ese gozo. Yo quiero sentir los latidos de tu corazón. Yo quiero ser como aquel Juan que se puso sobre el pecho de Jesús y sentía esos latidos. Sentía los latidos de angustia, pero también sentía los latidos de gozo y de alegría. Porque Jesús no solamente siente tristeza. ¿Sabes cuándo siente tristeza? Siente tristeza cuando sus hijos, después de haber derramado toda la sangre, aún así se pierden. ¿Sabes qué es haber hecho todo lo que has podido para conservar la vida y aún así se escurre de tus manos? Aún así se esfuma y va dejando de ser. Y tú ves cómo poco a poco va perdiendo vida. Pues así está Jesús con su iglesia. Él la ama y ha buscado que tengan corazón para escuchar. Porque Él ha derramado su sangre y ha enviado su palabra para sanarlos. ¿Sabes cómo está el corazón de Jesús? Está así de dolido, porque Él está viendo cómo su iglesia cada día pierde vida. Poco a poco, la vida que Él les entregó se les está escurriendo. Porque han puesto su confianza en otras cosas, porque han inclinado su oído a las razones de los hombres, porque se han autojustificado en las obras y han dicho, yo me he portado bien, merezco ser bendecido. Y Dios dice, yo no merecía la cruz y le pagué igual. Pero tú no puedes sacar plata de tu billetera, sacar plata de tu monedero para bendecir a alguien. Porque te va a costar el juguito de fruta. Tú no puedes sacar de tu tiempo para ir a hacer una visita. Tú no puedes dejar de lado tu salud y todas tus cosas para ir a bendecir en salud y bendecir a otro con tu tiempo. ¿Sabes por qué? Porque tú ya has hecho suficiente. Pues voy a decirte cuál es el suficiente de la iglesia de Dios. Esto. Si tú no has dado hasta esto, entonces tú puedes dar más. Tú puedes dar más. Deja de autocompadecerte y comienza a caminar en la revelación de la victoria de Jesús. Deja de autocompadecerte y comienza a inclinar tu rostro y dile, dame un corazón entendido. No es que Salomón lo tenía, él lo pidió. No es que Salomón lo tenía, él lo pidió.
Él pidió un corazón entendido. Él pidió un corazón entendido. Y nosotros, el pueblo de Dios, necesita comenzar a decir: dame un corazón entendido. Dame un corazón entendido. Dame un corazón entendido. Porque cuando este corazón sea entendido, cuando este corazón oiga tu voz, se llenará de fe y declarará en fe y verá en fe. Ese es el pueblo. Ese es el pueblo de estos tiempos. ¿Quieres saber tú cuál es tu propósito? ¿Quieres caminar en lo que Dios determinó de ti? Entonces comienza a decirle a Dios: dame un corazón entendido. Dame un corazón entendido. Dame un corazón que escuche. Hazme un corazón como el de Esdras, que no solo quería inquirir en la ley, sino también cumplirla. Pero que no le bastaba solo con cumplirla en su vida y recibir las bendiciones solo él, sino que buscaba enseñarlas, buscaba compartirlas. No de lo que él sabía, sino de lo que la ley de Dios había dicho. No de lo que tú dices, sino lo que el Espíritu Santo pone en tu corazón y en tu boca. Eso es un corazón entendido. Si hoy hay un clamor que el pueblo tiene que hacer, es: dame un corazón entendido. Dame un corazón entendido. Tu espíritu, Jesús, que es espíritu de mansedumbre y de humildad, sea sobre mi vida. Lléname de ese espíritu de mansedumbre y de humildad. El pueblo está pidiendo espíritu de poder, y está pidiendo poder, y está pidiendo gloria, pero tiene que comenzar a pedir: pon en mí espíritu de humildad y pon en mí espíritu de obediencia. Pon en mí espíritu de humildad y pon en mí espíritu de obediencia, porque sin eso nada se va a mover, la gloria no va a descender, poder no va a haber, porque el poder viene por la sujeción al Padre. No puedes mirar todo el tiempo para otro lado. No puedes mirar todo el tiempo para otro lado y decir: esta palabra es para otro. Esta palabra no es para mí. Esa seguro se la voy a mandar a alguien. Ahora entiendo lo que le pasa al otro. No, esta palabra es para ti. Esta palabra es para mí. Necesitamos urgentemente, necesitamos desesperadamente un corazón entendido. Necesitamos un corazón entendido. Los tiempos finales sí se han acercado, pero ¿cómo habremos de saber por dónde hay que caminar? Andamos a tientas. El pueblo de Dios anda a tienta, tratando de caminar en medio de la oscuridad, cuando Dios les ha llamado a ser luz que alumbra. Necesitamos un corazón entendido. Y cuando tú tengas un corazón entendido, el solo hecho del deleite en la palabra de Jehová llenará tus vidas de día. David decía: vivifícame con tu palabra, vivifícame con tu palabra. ¿Y sabes por qué lo decía? Porque sus palabras son espíritu, porque Jesús es espíritu. David estaba diciendo: tu vida de resurrección sea sobre mí. Tu vida de resurrección sea sobre mí. Tu vida de resurrección sea sobre mí. Sea trayendo vivificación a mi espíritu, alma y cuerpo. A mi espíritu, alma y cuerpo. A mi espíritu, alma y cuerpo. Tu vida de resurrección. Vivifícame, vivifícame. Tú eres Jesús, espíritu vivificante. Ciertamente yo soy alma viviente, pero el alma viviente muere, pero el espíritu vivificante vivifica. David le estaba diciendo: espíritu vivificante, vivifícame. Un corazón que escucha. Es un corazón que late con el corazón de Dios, que sufre con el corazón de Dios, que se compadece con el corazón de Dios, que ama con el corazón de Dios. Es un corazón que también se enoja con el corazón de Dios, que cela la casa de Dios, que ama a los siervos de Dios, que ama a los hermanos. Un corazón entendido es un corazón que ha comprendido que un solo Padre tenemos y que todos somos hermanos. Somos familia. Somos familia. Somos familia. Tú no puedes dolerte más. Y no digo que no te duelas por alguien que no es de tu familia que por alguien que es de tu familia. Y hay una familia y es la familia de Cristo.
es la familia de Cristo. Cada domingo celebramos culto a nuestro Padre. ¿Alguien se perdería el cumpleaños de su padre? ¿Alguien se perdería el honrar a su padre? Pero hoy la iglesia lo ha tenido como poca cosa. Y el Padre está buscando corazones entendidos. Porque eso que decía Gabriel, que uno entra en adoración pero jamás se va con las manos vacías, es tan cierto, mira, como que mañana va a salir el sol, es tan cierto como que Dios está sentado en su trono y nadie lo va a mover de ahí, porque ha estado sentado en ese trono eternamente y será para siempre. Es tan cierto como que la sangre de Cristo limpia tu corazón y te santifica y te vuelve a Dios. Él siempre tiene para darle a sus hijos. Los que se acercan a buscarle siempre se llevan la bendición no solo de haber estado con el Padre, sino de tener el conocimiento de quién es Él, de qué tiene Él que es tuyo también por herencia y de quién eres tú. Siempre tú te vas a ir enriquecido de la presencia de Dios. Toda bendición sea sobre tu vida, amado hermano.